Buenos días para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses. Filipenses capítulo 2. Me regala Samuel. Nosotros quedamos aquí en Filipenses, pero vamos a leer esta cita aquí en Samuel. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 24. Us- ¿Ustedes qué piensan de un hijo de Dios, un hombre que ha nacido de nuevo y no sirve? ¿Eso es algo coherente bíblicamente? Porque la escritura nos dice que ya no somos esclavos del pecado, ni de la carne, ni de todas aquellas cosas que nos controlaban, nos dominaban, sino que somos libres, pero no para hacer la libertad que nosotros queremos, vivir como que nosotros queremos, sino como siervos de Dios. Un creyente que no sirve, pues no es lógico, es algo que no, hay algo que está mal ahí, porque la lógica de un verdadero creyente es que su anhelo es servir, su anhelo es agradar a su Señor. Recordemos que este es el tema fundamental de Filipenses, lo que hemos venido estudiando, y quería que tocáramos este versículo. Dice, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Fundamentos para nuestras vidas. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Dios nos llama a servir, pero ¿cómo debe ser ese servicio? Con temor, en verdad y de todo corazón, para agradar a Dios y no a los hombres, para agradar a Dios y no agradarme a mí mismo, porque yo puedo estar sirviendo para agradarme a mí mismo, para buscar fama, reconocimiento, pero el propósito del Señor es que le sirvamos con temor, de verdad y con todo nuestro corazón. Dice, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Si consideramos cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros y lo comparamos con el servicio que yo le estoy prestando al Señor, ¿cuál sería más grande? Nada de lo que hagamos se compara a todas las misericordias que recibimos de nuestro amado Señor. Pero regresemos un poquitico al versículo 23 de este mismo. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Está Samuel hablando con el pueblo y dice, así que lejos sea de mí dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Cuál es el camino bueno y recto? Servir al Señor con temor, verdad y de todo corazón. Si yo amo a una persona, yo intercedo y oro por ellos. Dice, lejos esté de mí que peque yo. ¿En contra de quién? En contra de Jehová. Y vemos la vida de Pablo y se caracterizaba por este propósito. Pablo amaba a su Señor, le servía de todo corazón, en verdad, con temor. Pablo intercedía por todos y cada uno de los santos. Él es específico y dice que oraba por cada uno de ellos. Qué bueno tomar la decisión de servir al Señor. Josué dice, yo y mi casa serviremos a... Josué tomó su decisión, pero le dice al pueblo,
mi decisión es esta, yo voy a servir al Señor. Yo y mi casa lo vamos a hacer. Ustedes, cada uno de ustedes, mire a ver qué escoge. Si ustedes quieren servir a los dioses que sirvieron vuestros padres, pues háganlo. Pero lo que es en cuanto a la decisión de Josué, él dijo, no, yo quiero servir. ¿Cuál es mi decisión? Porque todo demanda una decisión. ¿Es necesario anhelar servir al Señor? Pero si yo quiero servir, yo comienzo a orar por ello. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena. Es Dios el que produce. Pero la decisión está en mí, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero ser un hombre que haga la diferencia. No para mí mismo, no para la iglesia, para la gloria de Dios. Pero es una decisión personal de cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de creyente quiero ser? La Biblia habla de creyentes espirituales, habla de creyentes maduros, habla de creyentes que por medio del discernimiento de la palabra de Dios comprende claramente para su vida lo que es el bien y lo que es el mal. Un hombre que anima, un hombre que aún alienta y exhorta a otros hermanos. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Dios nos manda que restauremos la vida de otros, pero como si mi propia vida no está caminando con el Señor. Ahora sí vamos a Filipenses capítulo 2, pero antes vamos a orar. Padre, en esta hora damos gracias por tu preciosa bondad. Gracias porque nos regalas este privilegio de estar acá postrados delante tuyo, Padre. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Hoy te clamamos que este mensaje que traes a nuestros corazones seamos sensibles a tu voz, Padre, para escucharlo. Pero mi Señor, no permitas que tengamos en poco tu mensaje, sino al contrario, que esta tu palabra quebrante nuestros corazones para tomar decisiones firmes, Padre, para anhelar servirte, honrar tu santo nombre, Padre. Dice tu palabra, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No sabemos qué es lo mucho, Padre, pero tú nos mandas que mientras estemos en esta tierra, en lo poco seamos fieles, sirviéndote, honrando tu santo nombre. Guíanos, Padre Santo, que cada uno de nuestros corazones seamos sensibles a tu voz. Y Padre, que por sobre todas las cosas no tengamos en poco tu palabra, sino al contrario, seamos oidores de ella y seamos hacedores de ella, porque dice que el que es oidor y no hacedor se engaña a sí mismo, Padre. Guíanos a disponer nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras familias, nuestros recursos para la gloria tuya, Padre. Guíanos a estar dispuestos a levantarnos, a ser esforzados, a ser valientes, Padre. Gracias por tu misericordia, en el nombre de mi Señor. Amén. Vamos a ver un recuento de lo que hemos visto en el capítulo 2 acerca del servicio, para que evaluemos la importancia y la relevancia que le da la palabra de Dios al servicio en la vida del creyente. Bueno, regálame las diapositivas. Como iglesia nosotros debemos servir. El capítulo 2 habla específicamente en cuanto al servicio. Y lo primero que nos mostraba en el capítulo, vamos a hablar solamente del capítulo 2. Hoy nos corresponde el versículo 19, pero vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 18 en cuanto al servicio. Y quería hacer este recuento para que evaluemos la importancia del servicio. Como cuando dice la Escritura, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero hay un pero grandísimo. Pero si usted anhela servir al Señor, mire lo que usted tiene que hacer. De la misma manera aquí nos está mostrando la Escritura. ¿Queremos servir al Señor? Miremos detenidamente
lo que el Señor nos va a hablar porque es el fundamento que Dios establece en la palabra de Dios en cuanto al servicio. En el capítulo 1, versículo 1 y 2 nos habla de la unidad. ¿Ustedes piensan que es fundamental el servicio para el Señor dentro de la iglesia local en unidad? Que recordemos que el Señor está hablando a la iglesia de Filipenses, a todos y cada uno de los hermanos al conjunto, y está hablando que debemos servir al Señor, pero debemos servirle ¿cómo? Cada uno por su lado como rueda suelta. ¿Es que yo sirvo al Señor a como yo quiero o es necesario que todos estemos de común acuerdo, como un solo cuerpo, dice la Escritura, en unidad? Dice el Señor mandaba siempre de dos en dos. Muchas veces decimos, no, es que yo no sé trabajar en equipo. Pero ¿será que yo al Señor le puedo decir, Señor, yo no sé trabajar en equipo? O el Señor sencillamente me dice, no, es que el servicio no es como usted piensa, no es como usted le gusta, no es como usted lo prefiere, es como Dios lo establece y el Señor dice que debemos hacerlo en la unidad, primero del Espíritu Santo, dice unánimes, con el mismo amor los unos para con los otros, sintiendo una misma cosa, todos siguiendo el mismo pensamiento de nuestro amado Señor Jesucristo. El servicio debemos hacerlo en unidad, es fundamental. Y gloria a Dios porque podemos ver una iglesia unida, una iglesia que se ama, una iglesia que hemos visto la obra del Señor obrando en nuestros corazones, trayendo gente nueva, abriendo aún otra iglesia, porque hemos podido ver la unidad dentro de la iglesia local. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos, ¿cómo? En armonía. Qué bueno que un ministerio, cualquier ministerio que sea dentro de la iglesia local, que ese ministerio trabaje en completa unidad, en amor los unos para con los otros, que cada día que estemos como grupo trabajando, cada día nos amemos más los unos a los otros, pero muchas veces entre más tiempo llevamos en el ministerio, más se apartan los hermanos del ministerio, menos amor, más discusiones, más circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo con este propósito de la unidad, de querer servir al Señor como un solo hombre, con un mismo propósito, con un mismo sentir de alabar al Señor. Versículo 3 y 4 nos habla de que lo hagamos, pero sin contienda ni vanagloria. Ahí se va unido al 14 que dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, del mismo capítulo. Recordemos que estamos solamente enfocados pensando en el capítulo 2. Entonces, la contienda, la vanagloria, la murmuración es un estorbo para el servicio en unidad. Entonces, cuando yo estoy murmurando, estoy criticando, estoy formando pleitos en la iglesia local, es un estorbo para el servicio del Señor. ¿Y el estorbo es para los hombres, para los ancianos o directamente contra el Señor? Porque muchas veces que yo dice, no, yo estoy criticando es al hermano, no al Señor. Yo al Señor jamás lo criticaría. Pero el Señor le dice a Moisés, tranquilo Moisés, no están murmurando contra usted, no están murmurando contra usted, están murmurando contra mí, que fue el que lo envió a usted. Y si vemos que los ancianos de la iglesia local son respaldados por el Señor respalda sus vidas, sus familias. Entonces, cuando criticamos al liderazgo, ¿estamos criticando al liderazgo o a Dios? Porque es muy importante que si al menos no edifica, por lo menos no tumbe lo que otro, el ladrillito que otro colocó, al menos yo, si no he de edificar, al menos no lo quiero tumbar. Si no he de ayudar a otros, animar a otros, al menos que los ancianos no saquen tanto tiempo para ayudarme a mí, para sacarme de los líos en los que yo me meto. También veíamos en el versículo 3, dice, estimando, el versículo 4 dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué tal este aspecto en cuanto al servicio? ¿Es fundamental? Cuando yo voy a servir al Señor, estimar a mi hermano como superior a mí mismo, ¿eso ayudaría mucho en el servicio? ¿Eso traería unidad? Pero cuando yo me enfoco a mi propio ser, es que yo aquí soy el que sé, soy el que conozco la palabra de Dios, yo aquí soy el que mando, yo soy el líder. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando señorío sobre la grey.
me estoy adueñando de algo que no es mío. Señor, perdóname porque esta es tu iglesia y a mí me manda que yo deba ver a mi hermano como superior a mí. Es un estorbo grandísimo para la obra del Señor. Cuando yo mismo soy el principal estorbo, el que debería estar generando la unidad dentro del grupo, es el que está generando la división y termina trabajando solo, termina trabajando solamente con su grupo, con su núcleo. Y toda la iglesia y la unidad y el amor los unos para con los otros. Pero el Señor nos llama a que le sirvamos, pero no como nosotros queremos. Dice, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. La siguiente, mi hermano, versículo 5 al 11. El ejemplo maravilloso de actitud de siervo. ¿De quién nos habla este pasaje? De nuestro amado Señor Jesucristo. Él mismo se pone como ejemplo para así como Él sirvió, nosotros que hagamos, sirvamos. Porque Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos y cada uno de nosotros. Y si el Señor no vino para ser servido, ¿yo quién soy para enseñorearme de la grey de Dios? Si Él mismo vino para ser ejemplo, dice, así como yo os he hecho, he lavado vuestros pies, así también es necesario que vosotros os lavéis los pies los unos a los otros, como Él lo hizo. Amaos unos a otros, así como yo os he amado, porque Él es el ejemplo, porque para esto fuiste llamados, para que sigamos su ejemplo, para que seamos siervos del Señor. Qué maravilloso poder ver al Señor mismo. Y el versículo 5 nos habla de que teniendo todos un mismo, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso nos habla que todos tengamos el mismo pensamiento de Él, del Señor Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, porque aquí nos habla de la humanidad de nuestro amado Señor Jesucristo, pero también nos habla de la divinidad del Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, se limitó a un cuerpo humano, ¿por amor a quiénes? Se limitó, aprendió la obediencia, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y como hombre se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte y muerte de... Eso nos habla de sacrificio. Pero el siervo que no está dispuesto a ser sacrificado, el siervo que no sacrifica una horita de tiempo, si me buscares como el oro o como la plata, ¿cuántas horas al día pasamos buscando lo terrenal? Y no es que sea malo, todos tenemos necesidades. Pero realmente en mi corazón, ¿cuánto tiempo yo le dedico al Señor? ¿Cuánto le digo, Señor, este tiempo es para ti? Manos, ese tiempo en las madrugadas nos sorprenderemos cuando evaluemos lo que la mente puede captar en esos tiempos de la mañana. Porque es una mente descansada, porque es una mente tranquila, porque es una mente donde no ha tenido toda la contaminación del día. Yo vengo a darle en la noche cuando ya mi mente está completamente agotada, cuando ya tengo tantas cosas en mi mente. Qué bueno sacar el tiempo en la madrugada. No lo vemos como mandato, pero sí vemos desde el Antiguo Testamento. Isaías dice, con mi alma te he deseado en la noche, y entre tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, buscar la voluntad, conocer a nuestro amado Señor Jesucristo, amarle. Pablo dice, porque el amor a Cristo me constriñe, porque el amor a Cristo me obliga a servir. Que ese sea el verdadero anhelo ferviente en nuestro corazón. Servir al Señor por las misericordias grandes que ha hecho con cada uno de nosotros. Porque el que es fiel en lo poco que hará el Señor, sobre mucho. Cuando estemos en la eternidad, digamos, ¿por qué yo no serví más? ¿Por qué yo no honré el nombre del Señor? Cuando entendamos ese sobre mucho te pondré. No sabemos qué será eso mucho. No sabemos la eternidad, pero el Señor sí la conoce. Pero Él está diciendo, bien, buen siervo,
fiel, porque por cuanto fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Y dice que le dio un nombre después de ese sacrificio maravilloso, esa obediencia, esa humildad. Dice que Dios mismo le exaltó hasta lo sumo, por encima de todo. No, hombre, lo sumo es donde ya no hay nada más. Lo sumo es lo más alto, lo más grande. Dios mismo exaltó al amado Señor Jesucristo hasta lo más alto. Yo como siervo, ¿en dónde debo tener a mi Señor Jesucristo? ¿En un lugar más bajo? Si Dios mismo le exaltó, ¿qué lugar le doy yo en mi corazón al Señor? El servicio tuyo habla del lugar que Cristo ocupa en tu corazón, la importancia que tú le das a tu amado Salvador. Dice, el Señor Dios mismo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Él, para gloria de Dios Padre. Esta mañana nos hemos congregado con el propósito de adorar al Señor. Y pensaba aún, ¿el tiempo de llegar yo a la iglesia habla de la adoración? ¿Habla de un servicio? ¿Habla de amor? ¿Habla de un respeto, de solemnidad? La Escritura habla en algún momento en qué tiempo debemos estar listos para la cena del Señor. Cuando el Señor establece la Pascua, dice que se fueron a sentar a comer y luego a tomar la copa y el pan. Dice, a la hora asignada, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se sentaron. A la hora asignada se sentaron. ¿A qué hora es la hora asignada en la iglesia local de Tuluá? A las 10 de la mañana. Entonces, si yo quiero estar puntualmente, sin estorbar la adoración de otro hermano, porque mire que muchas veces ni yo adoro ni dejo que otros adoren. Yo debo llegar siquiera 15 minutos antes para que a la hora asignada yo qué haga. No es que llegue a las 10 corriendo. Si usted llegó a las 10 ya llegó tarde, porque dice a la hora asignada se sentaron. Eso habla de temor y temblor. Hacerlo todo decentemente y en orden. El Señor lo establece, pero yo quiero llegar, yo llego media hora tarde y vengo a tomar la cena del Señor. Es que en la Biblia no dice que si yo llego tarde no puedo tomar la cena. Pero si venimos en una adoración al Señor, si mi corazón está gozoso de ver la obra que el Señor ha hecho, estoy discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo y llego tarde y quiero ser un buen siervo y quiero dar ejemplo a otros, el siervo siempre tiene que ir adelante si quiere animar a otros para que haga lo mismo. Porque si yo llego tarde, ¿a qué estoy animando? A que las personas que me siguen, que me están viendo, pues hagan lo mismo. Venga, pero si este está animando que yo venga a la iglesia y llega tarde y no cumple con los parámetros establecidos, dice que todo es para la gloria de nuestro amado Señor. Entonces, cuando no hay orden en la iglesia, ¿el nombre de quién está siendo desacreditado? Para que el nombre de Cristo no sea blasfemado entre los gentiles, aquellos que conocemos la palabra de Dios. ¿Quién deshonra la casa? ¿El hijo o el hijo del vecino? El que deshonra mi casa, el que deshonra mi nombre es mi hijo. Y si mi hijo es un niño desobediente, el que estoy quedando mal soy yo, porque no le estoy educando con principios, con fundamentos. Cuando yo estoy haciendo desorden, mire que el Señor nos está hablando en estos últimos tiempos de un orden establecido. Y eso es adoración. Eso es un servicio. Y eso comienza en mi corazón. ¿Quiero ser un buen siervo? Tiene que comenzar allí, en el núcleo, en mi corazón, en mi adoración para con mi Señor. Seguimos, hermano, versículo 12. El versículo 12 veíamos que el servicio se hace en obediencia. ¿Puede un siervo dar la gloria a Dios si no está obedeciendo? Ayer nos sorprendíamos al ver la vida de Noé y veíamos dos versículos que repiten exactamente lo mismo, el 7:5 y el 6:22.
Dice, y Noé lo hizo así, como Dios le mandó. Como Dios le mandó, lo hizo Noé. Escuchaba una historia esta semana y decía un señor que llevaba 20 años trabajando con una señora y le decía el jefe a su empleada, decía que nosotros hacemos un equipo excelente, mire, llevamos 20 años y no tenemos ningún problema, trabajamos, yo soy un excelente jefe porque mire, usted también me ha servido. Y le dice la señora, sí, claro, todo ha funcionado perfecto porque entre nosotros solamente hay una sola norma. Y el jefe le contesta, ¿cómo así que una sola norma? Lleva 20 años conmigo y todos los límites que tenemos, los reglamentos, usted me hace que una sola norma. Dice, sí, aquí todo funciona a la perfección porque hay una sola norma. Usted manda y yo. Por eso no hay problema, porque yo no le contradigo en nada. Usted es el Señor de todo. Usted manda y yo obedezco, pues ¿qué problema va a haber? Eso es para con Dios. Dios manda y yo ¿qué debo hacer? Si coloco excusas, si coloco algo por encima de la palabra de Dios, del servicio a mi Señor, con el Señor no hay excusas. Yo soy siervo. Mi cuerpo le pertenece a Él. Mi espíritu le pertenece a Él porque Él nos compró ¿a qué precio? A precio de sangre. A gran precio, dice la Escritura. Porque somos siervos de Él para que honremos su santo nombre. Pero no solamente en obediencia, sino también con temor y temblor. Eso nos habla de cumplir las responsabilidades. Nos habla de ser diligentes en cuanto al servicio. Cuando hay temor y temblor, yo quiero hacer las cosas bien, yo llego a tiempo. Si me corresponde la puerta, llego media hora antes, porque si me corresponde la puerta, llego 10 minutos antes. ¿Qué pasó con las motos? Todos llegaron y parquearon esas motos, cada quien donde bien le parecía, porque no había juez. Dice la Escritura que en los tiempos de los jueces, lo que caracterizaba al pueblo era que cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando el de la puerta no está a tiempo, pues cada quien hace lo que bien le parece porque no hay orden. ¿Quién faltó? ¿Quién falló ahí? El de la moto que llegó y lo parqueó. No, usted se acostumbra a que llega a su motico y la parquea. Y como está señalizado, usted la parquea en cualquiera de esos sitios señalizados y está bien. Pero el que le debe dar orden es la persona que esté en la puerta, la persona que debe dar la bienvenida, que debe estar allí con gozo, a tiempo. Eso es responsabilidad delante del Señor, eso es temor y temblor, porque el servicio no es para el hombre, el servicio es para el Señor. El Señor conoce nuestro corazón. Dice, el versículo 13 nos hablaba que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena. Entonces, si servimos al Señor porque Él es el que ha puesto eso en nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva. Algunos de nosotros servimos porque somos muy buenos, porque somos sabios, porque somos inteligentes. Porque la gracia del Señor nos ha guardado, nos ha bendecido. Dice Pablo, gracias doy a Dios porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo no dice, es que yo por ser fiel estoy en el ministerio. Dice, Dios me tuvo por fiel. Y si pensamos en nuestra fidelidad, ¿cuál de nosotros sería un verdadero siervo de Dios? Porque Dios nos tuvo por fieles, porque la gracia, la misericordia del Señor es la que nos ha guardado. Porque Dios es el que produce en nosotros. Porque nos manda que seamos llenos de frutos de justicia que son por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Versículo 15 nos hablaba de que debemos hacer un servicio de una manera irreprensible, que nadie tenga nada que hablar de nosotros, que seamos prudentes con nuestra lengua, con nuestros ojos, que guardemos nuestro corazón, que escuchemos la palabra de Dios, que tengamos nuestros sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal, que cada día seamos creyentes maduros, sanos en la fe, en cuanto a la doctrina, en cuanto a las buenas obras. Pero ¿cómo puedo yo crecer si no me preocupo por mi crecimiento en la fe? Si no conozco al Señor que yo le quiero servir. Yo quiero servir a un Señor que no conozco, que me da pereza leer la Biblia, que me da pereza orar. No, pero es que yo levantarme a las 4 de la mañana, no, eso es de loco, no, eso no va conmigo. Pero sí quiero ser un buen siervo de Dios. No,
El servicio para el Señor es conforme a su voluntad, irreprensible. ¿Y qué es lo único que me puede hacer irreprensible? Versículo 16. Ha sido agarrado, que la palabra del Señor sea el fundamento de mi vida, que yo sea un hombre experto en la palabra de Dios, no tanto en conocimiento, sino en usar la palabra de Dios para luchar contra el pecado. La vida cristiana es una lucha constante. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Es una lucha asidos, agarrados de la palabra de Dios, que sea un deleite, que sea un anhelo confiar en mi Señor. Pero yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Yo no puedo servir con temor y temblor a alguien que no es realmente el único digno de mi adoración. El único digno de postrarme delante de Él y doblarme rodillas y decir, Señor, tú eres mi Señor. Yo quiero servirte a ti. Yo quiero estar en el lugar, en el ministerio que tú tienes para que yo lo haga. No lo que yo quiero, no lo que yo pienso. Porque cuando nosotros estábamos en otro tiempo, dice Efesios, en el mundo, éramos guiados nuestra vida por nuestros pensamientos. Entonces lo que yo pensaba que era bien, eso hacía. Y por nuestros deseos, lo que a mí me gustaba, eso era lo que buscaba. Pero dice la Escritura que ahora en Cristo Jesús ya no puede guiar mi vida mis pensamientos ni mis deseos, sino debe guiar mi vida los pensamientos de Dios y los deseos de Dios. Entonces yo quiero ser un siervo que haga el deseo de Dios, que diga como el Señor Cristo, no como yo quiero, Señor, sino como tú. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Eso es un verdadero siervo, que obedece con temor y temblor, irreprensible, ha sido la palabra de Dios, y que su gloriarme, dice Pablo, solamente en el Señor, sea en el Señor. Dice de los filipenses que primeramente se dieron al Señor y luego a los hermanos para el servicio, para el crecimiento de la obra del Señor. Porque el gloriarnos solamente es en el Señor. Porque ¿de qué nos podemos gloriar? Dice Pablo, lo que soy, lo soy por la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Y el versículo 17, que fue lo que lo vimos el último día, nos hablaba de Pablo. Leamos el versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y veíamos que ese es un sacrificio líquido, que nos hablaba de que Pablo derramó su propia vida. ¿Y cuando algo se derrama, es goteo o es en su totalidad? Dice que Dios derramó su amor por su Espíritu Santo que nos fue dado, que su sangre fue derramada en su totalidad. Eso nos habla de una entrega total. Pablo derramó su propia vida por el servicio del Señor. Pablo entregó todo. Pablo se nos pone aquí como ejemplo, así como ya nos ha mostrado el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también está diciendo, mire, así como yo he derramado mi propia vida para el servicio del Señor, para la gloria, dice servicio de vuestra fe. Él no dice para el servicio de él mismo, para el servicio de la fe de los hermanos. Pablo se gozaba en tres aspectos, hasta que hemos venido acá hablando de Filipenses capítulo 1 y versículo 2 y capítulo 2. Se habla, dice que el primero se gozaba en orar por cada uno de los hermanos. Dice, en esto me gozaré, me gozo y me gozaré aún, en el orar los unos para con los otros, interceder ante Dios por su pueblo. Se gozaba en que el evangelio de Cristo fuera predicado por vanagloria o por contienda. Dice, pero lo están haciendo y en esto me gozo y me gozaré. Y en el tercer aspecto que Pablo se gozaba, era en el ver crecer en la fe a sus hermanos. Hemos escuchado críticas de la agenda. Dicen, venga, pero ¿por qué a mí me dan esto tan poquito y a tal hermano que ni siquiera viene, que no se le entiende nada? Bueno, y escucha uno tantas cosas. Y bueno, ¿realmente el ministerio que yo tengo, yo lo merezco?
¿Es porque soy bueno o es por la gracia de Dios? En lugar de pensar en lo que le están dando a otro, ¿por qué no pienso en cumplir la responsabilidad que a mí me corresponde? Si tengo la puerta, Señor, gracias. Tengo el privilegio de servir a la puerta. Lo voy a hacer con temor y temblor, voy a llegar temprano. Pero no puedo llegar temprano porque estoy ocupado criticando a otro. En lugar de gozarme de que el Señor está haciendo una obra maravillosa en otro hermano y le ha llevado a crecer en la fe, estoy criticando que por qué le dieron. Eso sería una actuación de un hombre maduro o de un hombre inmaduro, de un niño o un hombre. ¿Quién lo critica todo, el niño o el hombre? El niño. Dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por cualquier viento de doctrina, porque no han crecido en la palabra de Dios. Son inexpertos en la palabra de Dios, dice Hebreos 5. Y Pablo dice que él se regocijaba en derramar su propia vida en el servicio de la fe de los hermanos. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Lo hacía por obligación o lo hacía con gozo? Mire que el gozo usted lo va a encontrar en Filipenses en todos los capítulos, en todos los aspectos va a encontrar el gozo. Porque si yo estoy sirviendo al Señor con desánimo, porque me obligan, porque quiero mostrar, porque me dicen que es que usted no se para, que es que usted no hace, que usted no dice, ¿cuál es la motivación para servir al Señor? Lo que veíamos allí en Samuel, que lo hagamos con temor, en verdad, de todo corazón. Y la motivación era por las grandes obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando la motivación es las grandes obras de Dios en cada una de nuestras vidas, ¿va a haber gozo? ¿Nos gozamos en lo que Dios hace en nuestras vidas? ¿Merecemos todo lo que Dios nos da? ¿Merecemos tener una familia, tener un techo, tener un trabajo? ¿Cuántas veces nos levantamos de mal humor porque tengo que ir a trabajar? Y no me acuerdo todas las veces que me levanté de más mal humor porque no tenía trabajo. Porque en lugar de darle gracias a Dios por todas las bondades que ya tengo, me pongo a preocuparme por lo que me falta. Y resulta que Dios no me ha dado lo que me falta porque me va a hacer daño. Si yo soy un hombre codicioso, ¿Dios me va a dar plata? ¿Para qué si me va a hacer daño? Si soy un hombre orgulloso, ¿Dios me va a colocar en un ministerio? ¿Para qué si eso me va a hacer es daño? Me va a llevar a inflarme como la levadura. Dios no me da lo que yo quiero. Dios me da lo que yo necesito. Y gloria a Dios por ello. Porque Dios como Padre amoroso nos guarda, nos bendice aún en lo que no nos da. Dice que Pablo lo hacía con gozo. Y ahora sí entramos al versículo 19, que es nuestro... Hasta aquí, ¿qué nos parece la responsabilidad en cuanto al servicio? ¿Es algo poco o es algo grande a los ojos de Dios? ¿Quiero servir? Ah, listo. Si su decisión es servir al Señor, evalúe este capítulo minuciosamente y clámele al Señor, porque tenemos que cumplir estas normas. Ese es el estándar. Esa es la palabra de Dios trazada para todo siervo de Dios. Seguir primeramente el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, conocerle a Él y seguirle a Él y servir como Él sirvió y andar como Él anduvo. También seguir el ejemplo de Pablo. Muchos dicen, no, es que yo no sigo hombres, yo sigo solamente a Dios, yo no tengo por qué seguir al hombre. Pero mire lo que dice el 3:17, hablando de la vida de Pablo, de Filipenses. Dice, hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, ¿es muy espiritual decir que yo no sigo a hombres? ¿O cómo queda esa frase? Esa frase queda como una persona orgullosa, que pretende mostrar humildad donde no la hay. Porque Dios dice que sé imitadores de mí y mirad a los que así, claro, debemos saber la palabra de Dios y evaluar si el siervo está haciendo lo que Dios le manda en su palabra. Porque la autoridad primaria para el siervo es la palabra de Dios. Y si yo conozco la palabra de Dios, yo voy a aprender a discernir si el siervo de Dios está orando conforme a la palabra de Dios. Y si lo que me está mandando los hermanos, los siervos, es conforme a la palabra de Dios, yo debo obedecerlo.
pero mi responsabilidad es mirar por la palabra de Dios si lo que me están diciendo es lo que Dios está mandando, y si no, de lo contrario, me estoy dejando engañar yo mismo. Y estoy criticando algo que yo no conozco, estoy siendo doblemente necio, porque tras de que no conozco la palabra de Dios, me atrevo a criticar algo que yo no conozco. Y eso la Escritura nos dice que es necedad, que es una persona fatua, que es una persona sin entendimiento de las cosas espirituales. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo es que nos lleva a discernir todas las cosas con el entendimiento, porque con nuestra mente servimos al Señor, porque nuestro servicio es algo, el culto es un culto racional, es con la razón, con el entendimiento, porque debemos hacerlo porque Dios lo está mandando. Capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto, ¿a quién le está diciendo? A estos hermanos aquí en Filipos. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis. ¿Imaginan cada uno de nosotros sentado aquí al frente que pudiera decir eso? Lo que aprendiste, ¿qué han aprendido de mí? Que es bueno llegar tarde, que es bueno que no me den ministerio porque lo dejo botado, se me olvida, porque critico, porque murmuro. Lo que aprendiste. Y lo que aprendemos de algo malo también es lo que aprendiste. ¿Mi hijo aprende lo bueno y lo malo o solamente lo bueno? Lo bueno y lo malo. Dice, y recibisteis y oísteis y visteis en mí, está diciendo Pablo. Entonces debemos seguir el ejemplo de nuestro amado Señor Cristo, pero también seguir el ejemplo de personas que estamos viendo, que estamos analizando en nuestro diario de vivir. ¿Cómo es la vida de los ancianos? ¿Cómo es la vida de los hermanos? Yo quiero ser como ese varón de Dios. Yo quiero enseñar la palabra de Dios. Yo quiero cumplir el ministerio que Dios me ha dado. Por eso dice Pablo, el ministerio que recibí del Señor. Y ahora sí entramos al versículo 19. 2:19. Pero yo creo que ya no entramos porque ya se nos acabó el tiempo. Pero leamos el 19. Quiero que pensemos en 4 aspectos solamente para que lo pensemos para la próxima vez que tengamos el privilegio de estar juntos para estudiar la palabra de Dios. 4 aspectos fundamentales en este versículo. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté buen ánimo al saber de vuestro estado. El primer aspecto es esa palabra espero. En el servicio es importante esperar en el Señor. Es fundamental. Es necesario tener paciencia y esperar que Dios me prepare para el ministerio. ¿Cuántos años preparó Dios a Moisés? 40 años. Él dice que terminando sus primeros 40 años, era un hombre poderoso en palabras y en obras. ¿Y Dios qué le dijo? Yo no te quiero por el poder en tus palabras. Yo no te quiero por el poder en tus obras. Es necesario que tú vayas al desierto y pases 40 años preparándote. El número 40 nos habla de preparación. Dios prepara al siervo, pero si yo no espero en el Señor, yo quiero ocupar el ministerio ya. Y si Dios quiere que lo haga dentro de 10 años, ¿qué? Y si en estos 10 años lo que Dios quiere es que yo haga las que hizo Timoteo, que ese es el otro aspecto. Aquí el aspecto es que Pablo envió y Timoteo, Pablo siendo el hombre de Dios que el Señor colocó al frente, dice, yo envío a Timoteo. ¿Quién era el que encargaba? Pablo daba la orden y Timoteo obedecía. Pero si Timoteo quisiera ocupar el lugar de Pablo, venga, pero es que yo ya llevo 10 años, Pablo, yo ya es hora que me dé este ministerio, si yo ya conozco la palabra. Tranquilo, esperen en el Señor. Si Dios me está preparando, ¿cuál es el afán? El punto es que, dice, lo que hace de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Quién encarga?
¿El siervo Timoteo fue a pedirle ministerio a Pablo? ¿O fue Pablo quien tomó la decisión de enviar a? ¿Uno manda y el otro? Si es la voluntad del Señor algún día, el día que estés preparado, puede ser que el Señor te tenga allí, pero hay que aprender a esperar. El enfoque Pablo y el enfoque Timoteo. Y finalmente veíamos el verdadero amor de Pablo por los hermanos. Ese ánimo nos habla de un ánimo con el alma, un ánimo de emociones, un ánimo de estar con como cuando estoy desanimado o animado. Pablo dice que emocionalmente se animaba porque quería saber el estado de sus hermanos. Un genuino amor de Pablo por los hermanos. Esperar en el Señor. Pablo manda, Timoteo obedece. Y el amor de Pablo por los hermanos. Él derramaba su vida porque realmente amaba a sus hermanos. Y si yo estoy sirviendo no por amor, ¿por qué estoy sirviendo? Padre, en esta hora damos gracias por tu preciosa palabra, gracias porque nos has llevado a comprender, mi Señor, la importancia del servicio. Guíanos, Padre Santo, a tener temor y temblor a aquellos que estamos al frente, a aquellos que estamos sirviendo, Padre, aquellos que tú nos has puesto un ministerio, Padre. Guíanos a hacerlo con responsabilidad, Padre, esperando en tu voluntad, amando a los hermanos, estar dispuestos a aprender y también a enseñar, Padre, pero hacerlo con gozo, con temor y temblor, sabiendo que es tu obra, Padre, sabiendo que el anhelo de nuestro corazón es honrar tu santo nombre. Gracias por este capítulo 2 de Filipenses, lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Guíanos, Padre Santo, que quede en nuestra mente para que no se nos olvide en el tiempo de esperar, el tiempo de, mi Señor, cumplir con el ministerio que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que están viajando, Padre, que te rogamos que seas tú guardándoles, guiándoles, trayéndoles con bien. También, Padre, ponemos a nuestros hermanos que están en las circunstancias de enfermedad, Padre, clamamos por ellos. Clamamos, Padre, porque esta semana como tus siervos, como parte de tu iglesia, seamos luz en medio de las tinieblas, en medio de esta generación mala y perversa, dice tu palabra, por lo cual es tan necesario ser como luminares en el mundo, Padre. Gracias por este tiempo, en el nombre de mi Señor. Amén. Seguimos invitando a las 6:30 de la tarde.